cómo un niño se acerca a un extraño. O sea, que él no era un extraño, ella ya lo había visto, ya la había saludado. Él tenía 2 meses para ese momento de estar viviendo ahí. Y probablemente él ya sabía su modus operandi, si podemos criticarlo, ¿no? Si podemos hacerle esa observación. A lo mejor sabía cómo llegarle a una niña, a lo mejor a los adultos él se mostraba de una forma. Al tercer día aparece el cuerpo. ¿Y en qué situación? En bolsas negras y en una situación que dices, pues si tú buscaste y no encontraste, ¿cómo es posible, no? O sea, la encuentran Muy cerca. muy cerca de donde ya habían buscado, o Exacto. en el lugar donde ya habían buscado. En el lugar donde ya habían buscado. Que también los niños tienen voz y voto, porque de verdad que creo que eras a los que menos atención tenían. Eran los que, pues no pasa nada, aquí no pasa nada. Y cuando se dieron cuenta que sí pasa y que pasa mucho en los menores de edad, entonces sí se pusieron a trabajar. Que es algo que es bien cuestionable, Pepe, porque por más que uno le dice, estamos pasando por esto, dicen, ay, no pasa nada. Oye, están violando a los niños. Está pasando esto en México. No, en México, Querétaro, en todos los estados de la República, este tipo de situaciones están pasando. Hola gente, bienvenidos al canal de Pepe Misterio. Hoy te traigo algo distinto a lo que estás acostumbrado. Esta vez no es una entrevista, es un podcast, una plática. En este podcast estaremos hablando de feminicidios, injusticias en general, tanto de hombres como mujeres. Y en esta plática no estoy solo, estoy con Bianca. Quizás si has seguido este canal a lo largo de todos estos, que ya un año de estar haciendo entrevistas, su cara se te haga conocida, familiar. Ella lamentablemente pasó por una situación complicada, el feminicidio de su hija, y a raíz de esto se ha dedicado a los derechos humanos y también ella es licenciada en Derecho. Bienvenida, Bianca. Pues muchas gracias, Pepe, por tu invitación. Nuevamente estar aquí contigo para mí es un placer y no es tan fácil venir a hablar de este tema que nos atañe y que para nosotras, las madres de víctimas de feminicidio, se ha hecho una pandemia. Sí, en efecto, es verdad lo que tú has dicho. Me convertí en una defensora de derechos humanos y a partir de todas las pláticas que he llevado a varias universidades, escuelas, bachilleratos, también me volví defensora de los niños, niñas y adolescentes, que es un tema que no es tan agradable porque vemos que cada vez hay más injusticias en los menores de edad. Hablando de menores de edad, hoy vamos a platicar del caso de Victoria Guadalupe, una niña de 6 años de Querétaro que lamentablemente pues le quitaron la vida. Una niña que iba, como muchas otras veces, a la papelería, a la vuelta de su casa. Enfrente vivía un tipo de Oaxaca de 26 años que se le hace fácil llevársela, aprovecharse de ella y quitarle la vida. Muy lamentable ese caso. Yo, como tú lo sabes, yo no soy originaria de Querétaro, pero ya tengo muchos años en Querétaro, tengo 36 años ya viviendo allá, entonces ya soy parte de Querétaro y sí conozco el tema, conozco el lugar, conozco la colonia. De hecho, vivo muy cerca, yo también vivo en el municipio del Marqués, esto fue en el municipio del Marqués, fue algo que hizo temblar a Querétaro porque no había sucedido algo tan fuerte como esto. Una menor de edad, una madre que fue muy señalada, una menor de edad que nunca pensó que el ir a la papelería ya no regresara, que era algo habitual que ella hacía, algo que su mamá lo hacía, le daba permiso porque había mucha confianza, porque sí, en efecto, es un fraccionamiento en el cual la papelería estaba cerca. Yo creo que la mamá nunca pensó que ella nunca iba a regresar. Un fraccionamiento que se considera seguro dentro de lo que es México. Seguro, y aparte pues mucha gente que vive ahí pues son trabajadores porque queda muy cerca de una zona industrial allá en Querétaro, que es la zona industrial del Marqués. Entonces imagínate, son personas que trabajan, que son trabajadoras, que realmente se dedican a asistir a su trabajo y regresar a su casa a descansar. Que aquí lo primero que la gente empezó a juzgar es cómo, estando en un país tan inseguro,
una madre deja ir sola a una niña a la tienda, a la papelería? Ahí sí difiero un poco por este tipo de personas porque te puedo decir algo. Nosotras como mamás a veces nos juzgan muy fuertes eh, por situaciones que hacemos. Pero yo creo que la mamá de Victoria Guadalupe tenía la confianza porque conocía a todos. Y aparte no era la primera vez que la niña asistía a una papelería. No se puede juzgar tan fuerte a una madre al ver que tu entorno era familiar, porque realmente todos se conocían, pero al que no conocían era el agresor. Que podríamos decir que pasaba como una persona normal, una persona que no llamaba la atención. Pues yo te puedo decir que varios casos de los que han sucedido con feminicidios, los feminicidas son personas que tú las ves normales, que es más, las ves agradables a tu simple ojo. Necesitarías ser muy un experto en la materia como para ver que el señor tiene otras intenciones o esta persona tenía otras intenciones. Que es parte del perfil del psicópata. Ser buen, caer bien de entrada. O ser una persona amable, que fue en este caso. Esta persona tenía muy poco, no la conocían mucho, pero al menos saludaba o veían. Su entorno era de que iba y trabajaba y regresaba a su lugar a descansar. Nunca se imaginaron que iba a suceder esto tan fuerte, ¿no? La mamá nunca se imaginó que alguien del entorno, porque ya no era la primera vez, repito, que dejaba ir a la niña a la papelería. Y en la papelería la conocían muy bien. Era una niña muy alegre, muy, muy feliz. Entonces, ahora hay otro punto también, Pepe, que podríamos tocar, que es cómo un niño se acerca a un extraño. O sea, que él no era un extraño, ella ya lo había visto, ya la había saludado. Él tenía 2 meses para ese momento de estar viviendo ahí. Y probablemente él ya sabía su modus operandi, si podemos criticarlo, ¿no? Si podemos hacerle esa observación. A lo mejor sabía cómo llegarle a una niña, a lo mejor a los adultos él se mostraba de una forma, pero con un menor de edad te muestras de otra forma. Acuérdate que para llamar la atención de un niño puedes hacerlo con un juguete, con un dulce, hasta con una simple charla, porque ellos son muy inocentes, ellos no ven el mal, ellos piensan que todas las personas son buenas. Y es lo que la niña probablemente vio en él. Vio una persona que saludaba, a lo mejor en esos 2 meses, un mes diario lo saludó y ya se le hacía familiar o ya se le hacía algo cotidiano. La niña va a la papelería, entra, y al salir es cuando esta persona se la lleva y empieza la alerta en la familia, que en ese momento al no llegar empieza la alerta Amber, levantan la alerta Amber. Pues empiezan a buscarla, ¿no? Antes de la alerta Amber empiezan a incomodarse y a ver una alerta, pero entre ellos y entre los vecinos, ¿sí? Debo señalar algo bien importante. Antes, cuando se te desaparecía alguien, tardaban hasta 72 horas o no te hacían caso o te decían, de seguro se fue con otra persona, se fue con el vecino. Eso es bien común, sobre todo en niñas o personas, chicas jóvenes. Me ha tocado escuchar que siempre le dicen, no, se fue con el novio, al rato regresa. Y pasan las horas y para cuando pues ya se cumple el momento de buscarlas, pues ya es demasiado tarde. Afortunadamente eso ya cambió, y ya cambió para bien. Se escucha feo porque ya es una desaparición, pero nosotros, al menos lo poco que he estudiado y que me he preparado, he visto que tú tienes que exigir. Las primeras 6 horas son esenciales, y más de un niño, más de un menor de edad. Se han sabido y ha habido casos en el que en menos de 6 horas ya hasta lo sacan del país. Entonces tú te tienes que movilizar. Los padres hicieron muy bien en tomar las carreteras, en cerrar calles para poder exigir que las autoridades hicieran algo. ¿Esto fue antes de levantar la alerta Amber, el cerrar las carreteras? No, fueron llamaron al 911, fueron y pusieron, pues ahora sí que la alerta, pero desafortunadamente hasta que no pasa, tú te das cuenta, y esto lo estoy hablando por el estado de Querétaro, hasta que no te pasó,
porque nunca había pasado algo similar. Hasta que no pasó que ya no encontraban a la niña, entonces sí empezaron la movilización. Y la movilización no tanto de los policías, sino de hasta un gobernador, ¿no? De decir qué es lo que está pasando, por qué no está apareciendo la niña. Ahora te estoy hablando que en La Piedad, que es donde está ubicado este fraccionamiento, es una zona de tránsito que da y colindas a la carretera 57. Esta carretera pues es muy famosa porque es la que te lleva de México a Querétaro y de la Ciudad de México a Querétaro. Entonces imagínate cerrar estas vías, pues sí era un problema. Ahora, a pesar de que estaba en el municipio del Marqués, que es un municipio cercano a Querétaro, pues es una zona industrial, es una zona donde hay mucho tránsito. Entonces imagínate si no fue una alerta roja para el gobernador. Y es ahí cuando se hace mediático, que cierran la carretera, se hace mediático y la gente empieza a conocer el caso. El caso, y no nada más en Querétaro, se hizo mediático a nivel nacional. Y es ahí cuando usted conoce sobre este... Como colectiva te llama mucha gente, te llaman los mismos vecinos, o sea, porque me ha tocado, Pepe, que cuando yo tengo las páginas y a veces yo no las contesto directamente, tengo una persona que me las contesta, entonces me pasa, toma en screenshot cuando me mandan Messenger, inbox se llama. Inbox, entonces yo leo y veo qué de cierto es, porque a veces también te mandan cosas que no son ciertas. En el caso de esta niña, quien me lo mandaron fueron algunos vecinos porque ya conocen mi trayectoria, porque ahí en Jesús María, que está La Piedad y está también otro municipio que se llama Jesús María, había habido muchas desapariciones de mujeres, ¿sí? Entonces, por eso también pidieron mi ayuda para ver si pudiera yo saber del caso. Lo analicé y vi que ya se había hecho viral. De hecho, vi que también había una persona que fue de la Ciudad de México a ver y a estar ahí entrevistando y hacer cosas. Pero a veces como esto se hizo muy fuerte y entró luego el gobernador, y entró una persona que yo admiro mucho ahí en Querétaro, que se llama Sonia Colina Boites. Esta directora es de la... Déjame, porque no quiero errar, es del Centro de Prevención Social del Delito y la Violencia en el Estado de Querétaro. Hubo una movilización y gracias a Sonia Colín, porque se lo encargó mucho el gobernador, le dijo, necesitamos que esto le demos solución ya. Más sin embargo, hubo antes de que entrara la directora Sonia Colín, ya habían mandado un equipo especial para andar localizando en los departamentos, como la información que tú tienes. Se movilizaron bastantes elementos, alrededor de 100, es lo que estoy investigando, y buscaron en muchos alrededores, en alcantarillas, en departamentos, creo que buscaron entre como 100, 108 o algo así departamentos, en todas partes buscaban. Por 2 días. Y al tercer día, espero no equivocarme, pero al tercer día aparece el cuerpo. ¿Y en qué situación? En bolsas negras y en una situación que dices, pues si tú buscaste y no encontraste, ¿cómo es posible, no? O sea, la encuentran muy cerca. De donde ya muy cerca de donde ya habían buscado, o exacto, en el lugar donde ya habían buscado. En el lugar donde ya habían buscado. Pero, entonces ahí es donde empieza la indignación de la familia. ¿Cómo es posible que estén buscando por 2 días a una niña de 6 años, no la encuentren y luego sale que siempre estuvo ahí? Y otra vez vuelven a retomar, en este momento es donde el gobernador da órdenes y decir, tú tienes que buscar exhaustivamente, o sea, ¿qué está pasando? Porque se supone que cuando eres un policía de investigación, tú sabes el protocolo que tienes que tener para investigar y para
poder dar con la hoyoxisa, ¿no? Pero entonces, ¿qué sucede con los policías de investigación? ¿No les importa? Yo creo que ni se imaginaban. Mira, por ahí escuché, pues se los chamaquearon, pero pues yo en cierta forma yo digo que sí. Ahí fue una gran experiencia para ellos de no dejar, porque los dejaron en custodia. Porque yo me quise acercar, el día que yo tuve un acercamiento, porque estaba eso lleno de policías. No te dejaban ni siquiera acercarte a la familia. Había muchísimos policías. ¿Cómo es posible que enfrente de los policías se hayan sacado el cuerpo? ¿O en qué momento sacaron el cuerpo que no encontraban? Esto me remota, no sé si tú has sabido del caso de Paulette. La niña que misteriosamente salió abajo de la cama. Es que te quedas... Pero ha habido muchos casos así. El más conocido de aquí de Monterrey pues es el de Devani, cómo todo el tiempo estuvo el cuerpo ahí buscaban y buscaban y estaba atrás de una pared donde los policías estaban. No, y donde había cámaras, se supone, ¿no? O sea, todo eso te dicen en qué momento se te pasan las cosas. O se hacen del que no vieron. O en qué momento... es que por más que quieras razonarlo, en el caso, regresamos al de Victoria, ¿por qué cerca de la casa cuando habían más de 100 elementos y no encontraron a la chiquita? Y para mí es muy alarmante. Cuando alguien se desaparece y me lo mandan, Pepe, para mí es muy alarmante porque afortunadamente he tenido la capacitación de que es esencial encontrar en menos de 6 horas a un menor de edad. Porque un menor de edad lo pueden usar para otro tipo de situaciones. Venta de órganos, trata de personas y muchas veces de sustracción de menores. Pero nosotros en esas 6 horas, ¿cómo vamos a saber? Primero lo que tienes que hacer es ver si la mamá está divorciada o el papá o así, y ya te vas una investigación, una línea de investigación en la sustracción de menores. Pero si los papás están presentes, entonces, ¿qué es lo que está pasando, no? Yo me acuerdo que en el curso que yo tomé me decían, es que cuando desaparece un menor, no es de que, ay, hoy se me ocurrió desaparecer al menor, no. Ese menor lo han estado vigilando para que desaparezca. Y han visto sus movimientos. Y en este caso, ¿cuáles eran las intenciones de esta persona hacia con la niña? Aprovecharse de ella. Pues yo creo que ya tenía tiempo de estarla vigilando y ver sus movimientos. Y entonces, la niña siempre estuvo ahí, la pusieron ahí cuando la encuentran. No, más bien yo siento que no revisaron bien el departamento y él aprovechó cuando se fueron algunos policías, porque sí hubo cambio de policía, y fue y la sacó. Porque no la encontraron en el departamento. ¿Dónde la encontraron? La encontraron afuera. ¿Qué sucede cuando la encuentran? Hubo indicios en el departamento donde encuentran una ropita, algo de la niña, como la habían mostrado, como los padres habían dicho que tenía, cómo se había ido. Y analizan también ¿cómo se llaman? Las sustancias que traía, y entonces ahí percatan que fue esta persona la que hizo este daño. Que esta persona la detienen el 10 de abril del año 2022. Una persona, como decíamos al principio, pues que se veía relativamente normal, una persona de Oaxaca que inclusive hablaba un dialecto, no sé si hablaba español, pero hablaba un dialecto. La defensa de él fue esa, de que por eso se tardó un poco en llevar una sentencia, porque no hablaba. Tenía un dialecto, no sé qué dialecto, la verdad desconozco. No sé si tú dentro de tu información la tienes, pero sí se tardó un poco la sentencia por esto, o sea, se alargó más de lo debido.
porque ya habían todas las pruebas y todo lo inculpaba. La captura no ocurrió por una llamada, una denuncia anónima, sino porque se dieron cuenta que la niña nunca salió del fraccionamiento y que tenía que ser una persona de la misma cuadra, y es así como lo detienen. Sí, acuérdate que los peritajes son bien importantes. Los criminólogos determinan cuál es su primer vínculo, su primera, pues, podríamos llamarle sus primeras relaciones interpersonales, ¿no? Y una de estas fue de que ella, en las cámaras se ven que ella no salió, o sea, salió y regresó, pero de ahí ya no se volvió a ver. Entonces, por eso determinaron los criminólogos y los peritos que ella había regresado al lugar y ahí había desaparecido. Y una vez que lo detienen, ¿a qué se enfrenta este hombre? ¿Cuál es la...? Pues una sentencia de 50 años. Y un pago de alrededor de 522,000 pesos. Algo así. De reparación de daño. ¿Usted que es víctima lo considera Yo algo creo justo? que nunca va a haber una reparación de daño. La verdad, no hay dinero que valga la vida de una hija, ni de un hijo. ¿Y 50 años lo considera justo? No, a mí no se me hace justo. Yo creo que por los derechos humanos creo que no podemos tener más sentencias, pero a mí sería justo una sentencia de 70 o más años. Que al final, pues este hombre tiene, al momento que esto sucede, tiene 26 años, le dan alrededor de 50 años, pues para cuando salga va a tener casi 80. Si es que sale. Si es que sale, y a veces por su buen comportamiento. Que ese es un problema muy cotidiano con las víctimas, que si se portan bien, salen. Pero pues esto, que ahí también podemos entrar a que si en las cárceles las personas pueden, ¿cómo se le dice? Reformarse. Pues mira, ojalá, se supone que es un centro de adaptación y para reformarte, se supone que es la cárcel. Pero yo te puedo decir que muy pocos salen reformados. Y los que llegan a salir, hay unos que son reincidentes y no una vez, o sea, se la pasan entrando y saliendo, entrando y saliendo. Entonces ahí cuál reforma, o sea, qué cambio hay en su vida. Lo hemos visto, hay otras que sí, hay otras que con el hecho de estar un día en la cárcel, pues dicen no vuelvo a tocar la cárcel, pero hay otros que ni siquiera lo hacen. Pero yo quizás pudiera estar de acuerdo en que los dejaran salir, pero por un delito menor, pero una persona que cometió este tipo de actos como con el de Victoria, pues es muy complicado que vaya a cambiar. Sí, de hecho, ni siquiera debería de haber algo así. Parece ser que ya salió el año pasado, en noviembre, salió en el diario oficial de que ya no pueden apelar ni nada a los feminicidas. ¿Y este hombre oaxaqueño tiene la posibilidad de salir? No creo. No creo, yo creo que sería muy penado y sería muy criticado al gobierno de Querétaro y la Fiscalía de Querétaro, el Poder Judicial. Imagínate que gracias a esto se hizo una ley Victoria. ¿Que esta ley de qué habla? La ley Victoria, una ley que muchas personalidades en Querétaro se la han adjudicado. ¿Por qué? Porque pues imagínate, fue una ley aprobada que es para meter y sentenciar a un feminicida de un menor de edad, de una persona con discapacidad, y de repente pues todos los políticos y todos los diputados se la han querido agenciar, pero realmente no es agenciársela, es llevarla a cabo, porque fueron 50 años, es quien cometa un delito en contra de un menor de edad y de una persona con discapacidad, tenga una sentencia mayor de 50 años. Esta sentencia dice que le pueden dar hasta 66 años y 8 meses al agresor. De una víctima que sea
niña, adolescente o una mujer con discapacidad. Que luego ahí nos pasamos, que según mi experiencia, lo que he entrevistado, que se califique, se clasifique como homicidio o como feminicidio. Que bueno, sería un caso de infanticidio, pero hay quien dice que es mejor como homicidio y hay quien dice que es mejor, sobre todo las mamás prefieren que los casos se clasifiquen como feminicidios, pero hay veces que les dan más años siendo homicidio. Sí, desafortunadamente así están las leyes en México. Y pues tú tienes que escoger qué es lo que quieres. Si a mí me dieran a escoger y sé que le dan más sentencia por homicidio, me voy por el homicidio. Y que, por ejemplo, un caso muy sonado, pues que la conocemos, es el caso de Daniela, la señora, que ella luchó mucho tiempo porque se le diera una sentencia de feminicidio, que evidentemente era un feminicidio. Evidentemente. Si no están muy familiarizados con este caso, habla de lo que sucedió fue que el novio, después de que quiere cortar, le quita la vida a esta chica. Y que, por cierto, lo deben de ver en el canal de Pepe Misterio. Esto se subió hace como, yo creo, 3, 4 semanas de cuando estamos grabando esto. Entonces la señora Daniela luchó muchas veces o mucho tiempo para que fuera un feminicidio, pero al final lo clasificaron como homicidio, que ahí entra otras cosas porque en su estado supuestamente no hay feminicidios, puros homicidios. No es eso tanto, también tiene mucho que ver la incorporación de una buena investigación y de una carpeta. Por eso es bien importante que cuando esto lo aprendemos ya después de que nos pasa, ¿sabes? Y es bien triste porque no nada más en Querétaro, yo creo que en el Estado de México vemos a muchas mujeres batallando porque sus carpetas sean bien incorporadas. ¿A qué me refiero esto? Que tengan bien los elementos suficientes para poderlo llevar primero a una sentencia, segundo a una condena. Y a mí me ha pasado, Pepe, simplemente la primera vinculación a proceso no se llevó a cabo. Ahorita ya tengo una vinculación, pero tuvo que pasar 3 años para poder pulir esa vinculación. Simplemente nosotros se nos hace bien fácil y es algo que yo sí lo pido y quiero externarlo en tu canal, si me lo permites, es de que no nada más es ir a parar y exigir justicia. Es que lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, nos volvemos investigadoras, nos volvemos peritos, nos volvemos criminólogas, nos volvemos, las que no son abogadas se vuelven abogadas, porque en serio es una investigación exhaustiva. Por eso muchos de los feminicidios, en el caso de mi estimada Daniela, luchó muchísimo, pero desde un inicio se debió de haber incorporado bien esa carpeta y con todos los elementos suficientes para que fuera un feminicidio. Y en el caso de Victoria, ¿usted conoce a la señora? Fíjate que marché con ella y algo que admiro muchísimo de la señora es de que se hizo la marcha, ella marchó, pero cuando quisieron hacerla como una marcha más de violencia, ella dijo muy diplomáticamente, muy decentemente, ella dijo, yo marcho para pedir justicia por mi hija, no para hacer desmanes. Y la verdad, eso se lo aplaudo a la señora porque con unos calzones, perdón si se puede decir, pero la verdad yo se lo aplaudo porque dijo, aquí no. O sea, mi lucha es limpia, mi lucha viene por justicia y verdad de mi hija, no para hacer desmanes. Eso se lo aplaudo muchísimo a la señora. Y después de que le dieron la sentencia a este hombre, la señora pudo encontrar paz o eso nunca llega no, o en qué fíjate situación que no, emocional porque está. desafortunadamente la gente nada más habla por hablar, Pepe. Empezaron a agredirla muchísimo, eso de echarle la culpa, que ella tuvo la culpa porque la dejó a la niña ir o la mandado sola, pues no es lo correcto. Yo creo, imagínate la culpabilidad tan grande, porque psicológicamente es una guerra psicológica que te lanzan. Muchas veces te dicen, ya no veas las redes o no veas lo que te publican, pero quieras o no, luego sales a la calle y te están agrediendo. Pero, por ejemplo, en su caso, digo, yo también siempre les digo que no lean los comentarios de los videos porque la gente se cree con
con el derecho de opinar sobre algo que pues no vivieron. Pero generalmente nomás queda en las redes, o en su caso sí ha salido, o sea, sí la han agredido en persona o sí le han dicho En comentarios. el caso mío, Sí, ay, sí, en el aeropuerto, en la calle. ¿pero qué le dicen? En el aeropuerto un día por opinar por la alcaldesa en ese momento de Playa del Carmen, en el aeropuerto no me dejaban subir a mi vuelo. Y los mismos, eh, pues mis compañeros, los que iban a subir al vuelo me ayudaron porque no me querían dejar, ya iba a perder el vuelo, porque me empezaron a agredir que yo quién era para opinar de una alcaldesa, que yo quiso, y yo pensé que no me veían o que no era, pues, mediático mi caso, y sí, ahí yo me di cuenta que sí. Y con esto que le ha pasado a la señora, la madre Victoria, que pasar por esta tragedia y luego que sea juzgada, no sé si usted sepa cómo está emocionalmente. Sé que está emocionalmente mal, de hecho no sé ahorita en este momento, no tengo conocimiento, pero nosotros quisimos hacer una dinámica que la hicimos en un tiempo con otras mamás de víctimas de feminicidio, de hacer reuniones colectivas, porque eso nos ayuda mucho, porque nos entendemos entre nosotras que hemos vivido esto muy de cerca, nos hemos entendido y sacamos todo, y como haz de cuenta lo que tú estás viviendo, también la de al lado lo vive, la de enfrente lo vive, entonces como que nos volvemos como una hermandad. Esto lo quise hacer en Querétaro, desafortunadamente la abogada de la mamá de Victoria no quiso. O sea, ella quería estar presente cuando le dijimos, tú no puedes estar presente, va a estar una psicóloga la cual nos va a guiar y vamos a estar varias madres. Y no permitió. Esto era una terapia. Una terapia colectiva. ¿Y hasta qué punto se puede una víctima reponer de algo así? ¿O una mamá? Híjole, yo llevo 7 años y me ha costado mucho trabajo. Irina, buen día, lleva 15 años, no, creo que lleva más. Y no hay... Podemos vivir con este dolor y podemos enfrentarnos, porque a todas nos critican, a todas nos dicen que somos protagonistas, que somos, que queremos ser famosas, pero pues tú crees que querer ser famosa a raíz de la muerte de tu hija no es tan padre y no es tan bonito. El estar siendo agredidas por personas que no saben el dolor que nosotros llevamos, el hecho de que nos vean haciendo tu vida normal y hasta por eso te critican. Cuando tú llevas tu vida normal, hasta eso les duele a las demás personas, ¿no? De verte que tratas de ser lo más normal que se pueda. O el hecho, a mí me ha pasado que a mí me dan ataques de ansiedad y que voy y cargo gasolina y me está dando un ataque de ansiedad y no sé ni qué hacer o cómo comportarme y ya me está agrediendo el de la gasolinera porque no sabe cómo te estás sintiendo. Entonces, sí logras vivir con eso, logras controlarlo mientras tú seas atendida adecuadamente. Si no eres atendida adecuadamente, sí, tu vida, de por sí nuestra vida ya cambió, pero si no eres atendida adecuadamente, no nada más afecta a tu persona, afecta colateralmente a toda la familia. Dentro de pues, toda esta tragedia, entre todo lo malo, pudiéramos decir que queda algo, no sé si se diga así, si sea correcto decir algo bueno o algún aprendizaje en el caso de Victoria. Pues sí, de que muchos legisladores voltearon a ver que los niños no se tocan. Y aparte que también los niños tienen voz y voto. Porque de verdad que creo que eras a los que menos atención tenían. Eran los que, pues no pasa nada, aquí no pasa nada. Y cuando se dieron cuenta que sí pasa y que pasa mucho en los menores de edad, entonces sí se pusieron a trabajar. Que es algo que es bien cuestionable, Pepe, porque por más que uno le dice, estamos pasando por esto, dicen, ay, no pasa nada. Oye, están violando a los niños. Está pasando esto en México. No, en México, Querétaro, en todos los estados de la República, este tipo de situaciones están pasando. Y lo vemos desde aquella historia tan triste que a mí me conmocionó muchísimo, aparte de la de Victoria Guadalupe, es la de las calcetitas rojas. Que luego
Su amiga le tiraron hate porque lucró con el dolor entrevistando a la Mira cómo asesina, empieza. a la asesina de Calcetita Roja. Pues es que es una historia muy triste. Sabes que los vecinos se preocupaban mucho por esta niña. Que para dar un contexto, digo, no me lo traigo muy fresco, pero este caso fue de una niña que le quitaron la vida y encontraron el cuerpo con unas calcetitas rojas. Por Ujú. mucho tiempo no sabían quién era la niña, pues por eso le pusieron calcetitas rojas hasta que supieron y la responsable fue la propia mamá en quitarle la vida. Sí, los vecinos eran los que procuraban mucho a esa niña y fue muy lamentable porque como en muchos casos, mucha gente se quiere agenciar las historias y ven mucho más. El fondo de esto no es quién se agencie de la historia, es qué estamos viviendo, qué tan crueles es la humanidad, qué tan enfermos estamos para hacerle daño a una menor de edad. No, no me acuerdo, pero no sé si tuvo algo que ver la pareja de la mamá en este caso. Eh, lo que pasa es que yo tampoco no recuerdo, pero la niña estaba muy abandonada. Vivía con la abuelita, algo así. Sí, siempre andaba en la calle. Por eso a mí lo que me tiene lo que yo sí sé y sé porque estas personas lo dijeron, los vecinos fueron los que vieron por ella. De hecho, ellos fueron los que le daban de comer, la procuraban, la asistían, porque la niña estaba muy sola. Realmente fue un dolor más para ellos que para la propia madre, ¿no? No, pues la mamá, quién sabe si para este momento no, yo no he visto la entrevista que le hicieron, no sé si para este momento ya le cayó el 20 y está sufriendo por lo que hizo, no sé. Pero ahorita decía que, no sé, dijo algo de que lucra. Es que con todas estas historias se lucran y mucho, en el caso de Victoria Guadalupe se lucró mucho. Llegaron muchos periodistas contando su versión, contando su historia y yo creo que ni siquiera vieron cómo afectaban a los familiares, porque como lo vuelvo a repetir, el que no cuentes bien la historia afecta colateralmente a las... Pues entonces, pero aquí el problema no fue, o bueno, no sé cómo lo ve usted, el lucrar, sino el que contaron mal la historia. Cuentan mal la historia y también cuentan mal los hechos, ¿no? Cuando tú eres defensora de derechos humanos y te acercas a un menor de edad, tienes que tener mucho tacto en lo que dices y cómo lo dices, porque acuérdate, es un menor de edad y los menores de edad, al igual que nosotros, tenemos derechos. No, y que también, digo, los casos también de feminicidios con las señoras que a mí me ha tocado entrevistar, hay que tratarlas con especial. Porque pues son personas que es entendible porque pues han pasado por situaciones muy complicadas. Para mí, a veces tenemos muchos grupos en los cuales estamos muchas mamás con este problema. Y ayer yo lo platicaba con el de feminicidios de Quintana Roo. Le digo que yo respeto mucho a las mujeres, a las mamás buscadoras, porque son diferentes los casos de un feminicida a una madre buscadora. Digo, yo nunca he pasado por algo así, ni soy mamá, ni voy a ser mamá, pero considero que es peor el sufrimiento de una madre buscadora que de una víctima de feminicidio, porque pues de un feminicidio pues quizás puede ir a llorarle a algún lugar El panteón. y de las madres buscadoras pues es el sufrimiento de no saber si está vivo o si está... Fíjate que una persona que me sigue en la página me regaló de hecho la tengo en la casa, una sillita. Y es lo que tú pones, es una silla vacía. Pero yo todavía puedo poner algo ahí en esa silla, pero las madres buscadoras no, porque no tienen algo real de que ya encontraron a sus... Y ahí, en mi experiencia, hay veces que, digo, esto no se los digo yo, pero hay veces que es mejor que ya no estén con vida a que sí lo estén.
Por ejemplo, ahorita me estoy acordando, el papá de una chica desaparecida me decía que ya en este punto era mejor que no la encontrara con vida, porque si estaba con vida era víctima de trata de blancas y el sufrimiento iba a ser peor. Y si regresaba ya ya no iba a saber en qué condiciones iba a regresar, que no iba a regresar como cuando se fue por tantas cosas que ha pasado si estuviera con vida. Las situaciones cambian y cambian porque ya no eres la misma. Si nosotras que somos las mamás ya no somos las mismas, imagínate ellas. Son muy fuertes los temas, Pepe, y te agradezco mucho que toquemos este tipo y concienticemos a las personas más que nada, porque piensan que no pasa nada o que, por ejemplo, agredan a las mamás y digan, sí, porque ella tuvo la culpa, pero tú no sabes el grado de culpabilidad que todavía queda. O la clásica, ¿por qué cierran las calles? ¿Nosotros qué culpa tenemos? Eso es bien fuerte. Fíjate que yo nunca cerré las calles, pero sí estuve a punto 2 veces de irme a encadenar y de irme a hacer no comer. Que ya después salen las bromas, ¿no? Que me decían, pues bien, mucha falta te hace. Ojalá y adelgaces. Pero imagínate irte a encadenar. O sea, no cualquiera lo hace. Más hay mujeres que lo han hecho. Sí, a mí me tocó una señora de Torreón que tiene una hija desaparecida y que no le hacían caso en la fiscalía y amenazó con aventarse un puente si no le hacían caso, y cuando dijo eso ya le... Fíjate a todo lo que tenemos que llegar a hacer para que nos volteen a ver. Y así como muchas, como tú dices, la de Torreón, hay muchas mujeres, otras que también se han ido a encadenar a la Comisión de Derechos Humanos de México, que han estado en la Fiscalía General, o sea, de la Ciudad de México, ahí sin comer, que hemos estado en plantones, que yo cuando realmente empecé a ver lo de desaparecidos fue muy fuerte, porque yo veía que era 1, 2, 3, 4, o sea, decías, pues, ¿cuántos hay desaparecidos? Que es cuando te cae el 20 de cuántos, si hay feminicidios, dicen que son 11 feminicidios diarios, de desaparecidos, ¿cuántos son? Y al año, ¿cuánto es? Al mes son una cantidad, al año, más a esto, estamos hablando de puras mujeres, pero si le ponemos hombres y niños y niñas, ya la cantidad se hace un poquito más voluptuosa. No, pues ¿no? Desaparecidos y nada más en Jalisco. Todo Jalisco es una fosa clandestina. Una fosa. Pues sí. Pero regresando con el caso de Victoria, entonces, ¿los medios ayudaron o empeoraron la situación? Pues ayudaron para que se hiciera mediático, pero empeoraron porque cada quien contó su versión y aparte mucho agredieron a la familia. Entonces sí sirve ir a entrevistas y hacer caso mediático. Siempre va a servir, siempre va a servir. Y yo te lo dije, desde que conocí te agradecí que me dieras un espacio y no nada más a mí, a muchas mujeres, porque hay ocasiones en que pues si está reciente tu caso te dan entrevistas, pero si ya no está reciente y tú necesitas concluirlo, es importante que haya gente como ustedes. ¿Y en la fiscalía ven este tipo de...? Sí, tienen gente que te está viendo. A ver, les mandamos un saludo. Sí, los ven. Tienen gente especial que los de comunicación están viendo. Es más, cuando te hacen una entrevista fuera de la fiscalía, mandan a alguien de comunicación para ver qué dices. Y te están grabando. ¿Y del caso de Victoria algo más que quiera agregar? Que es algo muy lamentable, que no me gustaría que otra madre estuviera en la misma situación y que ojalá esta ley Victoria, gracias que se hizo, pero que no se ocupe, ¿sabes? Así como el hashtag que tengo de ni una madre más sin una hija menos, pues debería de ser a los niños no se tocan, ni un niño más desaparecido. ¿Quiere decir sus redes sociales? Bianca La Bastida en Facebook y en Instagram,
Justicia para Bianca Moreno Labastida en Facebook y en Instagram. Y Tu Lucha es Mi Lucha en Facebook y en Instagram. A mí ya saben que me encuentran en Facebook como Pepe Misterio, en TikTok como también Pepe Misterio Documentales, igual que en Instagram. Y si te gustaría salir en una de las entrevistas, me puedes mandar un correo que es correo@pepemisterio.com.mx. Y esta nueva sección se va a estar publicando los días miércoles, así que nos vemos la próxima semana en un nuevo video y me dejas aquí abajo en los comentarios qué te pareció este nuevo concepto.